Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! El término medicina complementaria se utiliza para poder describir técnicas terapéuticas que no forman parte de la medicina convencional, también denominada medicina normal, estándar o convencional. Las terapias complementarias se emplean como complemento de la medicina convencional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos una vez más en esto que es La Voz del Veterinario. Mi nombre es Larry Yuriel y como cada martes los voy a estar acompañando la siguiente hora hablando de lo que más nos importa, ¿no? De aquellos animalitos y cómo podemos enfrentar alguna situación complicada en su salud y gracias a las especialidades que hoy en día han evolucionado cada día más y más. Y bueno, hoy es un día especial porque tenemos de invitada a la doctora Azucena Campos. Ella es médico veterinaria, diplomado en medicina complementaria, homeopatía, ozonoterapia y acupuntura. Vamos a platicar con ella sobre esta especialidad, sobre algunos mitos, tenemos algunas preguntas. Y bueno, como siempre, me acompañan aquí Marcela Sandoval. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buen día. Excelente tema, como siempre. Exacto. Y también Montserrat Ramírez. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ven el tema que vamos a hablar el día de hoy? Interesante, innovador, complementario, específicamente para la medicina veterinaria. Exactamente, y fíjense que yo particularmente no conocía el término de medicina complementaria. Yo siempre había escuchado por separado el término de homeopatía, ozonoterapia y acupuntura, pero nunca tal cual como medicina complementaria. Mira, ¿No? Pues hoy vamos a aprender mucho sobre este tema. Así es. Así que bueno, tenemos de invitada, vamos a darle la bienvenida a la doctora Azucena Campos. Muy buen día, doctora. Hola, hola. Tenemos ahí un detallito técnico. Vamos a esperar que se pueda conectar. Pero bueno, como bien comentaba Marcela, es un tema bastante interesante que cada día está teniendo también mucho más auge, ¿no? Que el día de hoy es ya muy común también parte de las terapias a los animales. No, exactamente. Y es muy interesante saber que este tipo de ayudas, tal cual medicina complementaria, se complementa la medicina convencional. Pero muchas veces, y también puede haber ciertos comentarios o mitos, ¿no?, entre la gente que no llega a creer que esta medicina complementaria pueda surtir efecto positivo en tu animal de compañía, ¿no? O tal vez podemos tener miedo de que si yo elijo la acupuntura, por ejemplo, ¿qué efectos secundarios o qué secuelas puede tener en mi animal de compañía, ¿no? Podemos tener a lo mejor este miedillo por ahí y no nos atrevemos a probar este tipo de técnicas que pueden servir en muchos casos a nuestro animal de compañía, ¿no? Y ya saben que siempre de la mano del diagnóstico de un médico veterinario. Así es. De hecho, la doctora Campos nos va a explicar exactamente qué tanta preparación tuvo que tener ella para poder ejercer esta práctica. No es únicamente porque suene sencillo o poco convencional. No quiere decir que la doctora no sea una profesional y que haya requerido su tiempo de preparación y también tiene su experiencia en ello, ¿no? Ella nos va a explicar toda esta temática. Exactamente, porque no es solo de que agarraste la aguja en acupuntura y se la pongo al animal de compañía, ¿no? Ah, no, hay una técnica. Exactamente. De hecho, alguna vez con Kenia, la doctora Campos le aplicó acupuntura. Sí. Claro. Mira. Pues vamos a ver si ya tenemos comunicación con la doctora. Buenos días, doctora.
Hola, hola, buen día. ¿Qué tal, doctora Azucena? ¿Cómo estás? Un gusto y un placer tenerte aquí en La Voz del Veterinario. Muchas gracias, igualmente, saludos a todos. Doctora, antes de empezar, antes de entrar de lleno a este tema que nos parece realmente interesante, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. Platícanos, doctora, cuál es tu especialidad, a qué te dedicas, en dónde estás radicando. Ok, sí, con todo gusto. Yo soy egresada de UAM Xochimilco, radico aquí en Ciudad de México, trabajo en 2 consultorios, principalmente estoy en la Moctezuma, en la clínica, y sí, ciertamente mi formación viene desde la carrera en exóticos, en lo que no era convencional, y ya de ahí tomé hace algunos años comencé a tomar cursos y capacitaciones para medicina complementaria, que son cursos de homeopatía, ozono, acupuntura, y lamentablemente en México es poco lo que tenemos de conocimiento, lo hemos ido traspolando un poco de los humanos, pero bueno, sí me ha sido difícil encontrar el lugar para la formación, porque tenemos cursos brasileños de la Unión Europea, que es de donde nos vamos capacitando poco a poco, ¿no? Oye, Pero doctora, realmente solamente existe INVETCOM como Instituto de Formación de Medicina Complementaria. Oye, doctora, y aquí en México, si una persona está interesada en este tipo de medicina complementaria, ¿qué se requiere? De entrada, ¿se requiere que sea un médico veterinario? Sí, así es. En INVETCOM, que es el Instituto Mexicano de Medicina Complementaria, es un requerimiento, tienes que ser un médico, ya sea o pasante o egresado, para poder ingresar, porque pues bueno, obvio pasamos por, eh, tenemos que traer la formación de anatomía, patología y todo lo demás, porque no es, yo creo que le van a servir las agujas de canal de vejiga, ¿no? O sea, no, tenemos que saber exactamente cuál es la patología de que esté enfermo y cómo lo vamos a tratar, ¿no? Oye, qué interesante lo que comentas, porque de repente uno piensa que al hablar de medicina complementaria, pues es como ajeno, ¿no? Completamente. A lo mejor lo asociamos, como tú bien comentas, un poco a las experiencias que nosotros hemos tenido en el ámbito humano, ¿no? De repente de que acudimos con alguna persona pues que no tiene a lo mejor la especialidad, no sé, de repente que van con el huesero y este tipo de cosas. Entonces, de repente, esto se traslapa, ¿no? Se transpone con estos temas de que la gente empieza a creer que es lo mismo. Así es, sí. Y esto es lo que nos hace más difícil que la gente crea en la medicina complementaria, porque precisamente hay muchas personas que toman un curso, o sí me he topado con clientes que llegan a intoxicar a los animales porque dicen, son plantas, no les van a hacer daño, ¿no? Entonces llegan y se los dan porque a ellos les funcionaron, ¿no? Porque porque tuve un conocido, un familiar, o sea, somos muy de recomendaciones, lamentablemente, y sí, es muy común que llegue a pasar esa situación. Oye, fíjate, por ejemplo, ahorita que estás comentando esto de las plantas, de las hierbas y demás, en algún momento para mis perros me llegaron a recomendar estas que son muy famosas ahorita, ¿no? Flores de Bach. ¿Esto es medicina complementaria? Sí, claro. Invercom también tiene un curso específico de flores de Bach. Mi formación empezó en el 2017 en Invercom y de ahí he tomado cursos, capacitaciones, pero ciertamente ahorita tengo diplomado eh, en ozono, acupuntura, homeopatía, moxas y homotoxicología. Entonces nos falta la parte de flores de Bach. Actualmente estoy estudiando fisiatría y rehabilitación en VM. Entonces, bueno, esto va avanzando porque finalmente sí tomamos algunas cosas del humano, los traslapamos, pero tenemos que encontrar el fundamento e ir viendo las bases para poderlo aplicar en ellos, ¿no? Me parece sumamente interesante y sumamente importante todo lo que estamos platicando porque
Si bien aquí en La Voz del Veterinario, nosotros lo que el mensaje que tratamos de transmitir a la gente y a todos los demás colegas tuyos veterinarios, externar a la gente que existen actualmente ya especialidades, que hay estudios, que ya no es como antes, ¿no? Que pues de nada más llevabas al perro al veterinario a que le pusieran la vacuna de la rabia y a lo mejor ya que estaba muy malo, que se había pelado, que traía la cola ya rota, cosas así, ¿no? Sino que realmente ahorita ya es una medicina más preventiva. Y cada una de las especialidades que hemos platicado aquí, pues hemos visto cómo han evolucionado en los últimos años. Y los últimos años es no más de 10 años, sino que en la última década se ha presentado todos estos avances. Y qué interesante que en la medicina complementaria esto también esté ocurriendo, ¿no? Esto está teniendo un auge. Y como tú bien comentas, en México todavía nos falta mucho, pero lo importante es que ya hay ese despertar, ¿no? Sí. Sí, así es. En realidad, por ejemplo, ahora ya es más fácil que escuchemos los términos de los médicos geriatras, tanto en humanos como ahora ya tenemos también especialistas veterinarios en geriatría, y es una parte donde como medicina complementaria tenemos mucho auge, porque antes el promedio de vida de los perros, o si nos vamos a los libros, nos decían, por ejemplo, que uno de raza mediana iba a vivir en promedio de 7 a 8 años, y ahora tenemos pacientitos de 12, 14 años que obviamente tienen todos los problemas propios de la edad, ¿no? Claro. Y así como a la persona mayor le van a servir, aparte de sus medicamentos para que funcionen bien los órganos, pues obviamente la degeneración articular y demás, el dolor, la fisioterapia, la rehabilitación en pacientes que tienen problemas severos en columna, pues es una parte fundamental porque les quita dolor, inflamación y muchas veces hasta nos ayuda con analgesia, ¿no? Oye, hay muchísimos temas muy importantes que vamos a poder tratar el día de hoy. Vamos a ir a un pequeño bloque y regresando vamos a entrar de lleno ya en lo que son estas especialidades que tú tienes y para que nos expliques un poquito más a detalle qué significa, ¿no? La ozonoterapia, la acupuntura, la homeopatía y cómo es que se están aplicando hoy en día en nuestros animalitos de compañía. Vamos a un pequeño bloque y regresamos. No se vayan. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 60. Toca hablar a ti. Loyan Psicología y Proyecto Radio MX te invitan a escuchar los lunes a las 11 de la mañana a Anayeli, compartiendo experiencias y hablando acerca de temas de desarrollo personal. Aprenderás sobre las decisiones para ser feliz. En el programa Reconexión, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Estás en la sintonía Pet Friendly correcta. Respecán y Uculanda todos los martes, de 12 a 1. Te invitamos a escuchar en este espacio los mejores y mucho más. Agudiza tus sentidos. Recuerda, Respecán y Uculanda a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Bueno, pues que estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú saludas o Yo saludo yo? No, tú saluda. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos aquí de regreso
en el programa de En la Voz del Veterinario con la doctora Azucena Campos. Ella es médico veterinario zootecnista con diplomado en medicina. Oigan, ayúdanos a compartir este programa para que seamos cada vez más en la comunidad de En la Voz de Veterinario. Si ustedes tienen dudas, preguntas, críticas, todo lo recibimos en las redes sociales, aquí directamente en el programa de En la Voz del Veterinario, en las redes de Proyecto Radio MX, y también pueden seguir las redes en Facebook y en Instagram de la Clínica Veterinaria Cristal, que es ahí donde trabaja la doctora Azucena Campos. También si quieren alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, pueden seguir en las redes. Y por parte de nosotros, pues compartan el programa para que cada vez seamos más. Y doctora Azucena, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Voz del Veterinario. Buen día. Doctora, tengo para usted una maravillosa pregunta. ¿Nos podría explicar en qué consisten las terapias de ozono y si actualmente se consideran que son ya como esenciales en la cuestión veterinaria? Y además, si este tipo de terapias de ozono se tendrían que combinar con algún otro método de terapia convencional. ¿Y cuáles serían? Y en dado caso, ¿por qué, doctora? Ok, sí, claro. Mira, en la actualidad la ozonoterapia es aplicación de ozono con grado médico. Importante. Deben de ser equipos adecuados o, por supuesto, con el ingenio mexicano. Hay muchos hechizos y que sí nos pueden llegar a causar toxicidad. Entonces, es importante que tu equipo tenga una certificación y sepamos lo que estamos aplicando y el método. El ozono se genera a través de oxígeno de grado medicinal, como los tanques que estamos ahorita requiriendo tanto para la pandemia. Es ese tipo de oxígeno que nosotros utilizamos. Se utiliza como método complementario, no como única terapia. Tenemos pacientes, hemos tenido pues la fortuna de que lleguen a nosotros casos complicados de cicatrización, por ejemplo, heridas grandes, lesiones, necrosis, avascularizaciones, que logramos apoyar en su regeneración, pero por supuesto traen de manera básica su antibiótico, analgésicos, porque aunque el ozono nos puede dar esta parte, en un paciente con una complicación así, es complementario el ozono. Nosotros aquí en la clínica lo utilizamos de manera convencional. Llega un paciente con obstrucción, vemos que hay moco, que hay inflamación, no puede orinar, se le ponen sus medicamentos, sus antibióticos, se hacen sus estudios, pero hacemos un lavado en vejiga con ozono, con agua ozonizada, perdón, para que así de esta manera logremos desinflamar la vejiga y tengamos una evolución más rápida. Entonces, finalmente son complementarios. La gran ventaja del ozono es que tenemos muchos medios de aplicación y esto va a ser darnos una pauta para que yo pueda apoyar al paciente, ayudarlo a mejorar más rápido, pero de diferentes formas. Tenemos aceites ozonizados para heridas, gel, tenemos el manejo en jabones para problemas dermatológicos, podemos hacer una insuflación rectal, un embolsado, que es por ejemplo, en humanos se traspola a lo que es el pie diabético, que es de difícil cicatrización. Se hace el embolsado y de esta manera se va a trabajar tanto para contener lo que es la parte bacteriana, como para ayudarnos a la regeneración de esas células y pueda cicatrizar más rápido. Oye, doctor, entonces el ozono, la aplicación del ozono no solamente es así, yo me imagino a través de una mascarilla o a través de alguna inyección, sino como tú comentas, es también a través a lo mejor de un jabón, o sea, con un baño, ¿yo le puedo estar aplicando ozono a mi animalito? Claro, sí, sí, sí. Sí, el ozono inhalado obviamente nos provoca irritación en vías aéreas. Entonces lo podemos poner rectal, en suero, en una hemoterapia, en problemas articulares, por ejemplo, se saca la sangre, se saca el plasma de esa sangre y ese suero, que son sueros enriquecidos en plaquetas, se potencializa con el ozono. Entonces las vías son muchas. En un paciente, por ejemplo, geriátrico, que tenemos todo bajo control y estamos nada más con la degeneración senil,
podemos aplicarle su ozono rectal una vez por mes y es un mantenimiento que nos va a ayudar. El efecto del ozono es antibacteriano, antimicótico, desinflamatorio, analgésico. Por ahí, por supuesto, hay estudios donde también se utiliza incluso para bajar los niveles de grasa. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Y por ejemplo, aquí en este caso, ¿cómo es que se aplica? ¿Perdón? ¿Cómo se aplica en estos casos? En estos casos, por ejemplo, para perder grasa, son pápulas que se aplican en las zonas, se da un masaje. Okay. Y sí, el ozono, al entrar en contacto con tejido adiposo, tiende a disolver, a aflojar esa grasa para que se vaya absorbiendo, se vaya eliminando. Entonces, si eso obviamente lo complementamos como tantas otras opciones para bajar de peso, pues si lo mejoramos con dieta, ejercicio y aplicamos una terapia, pues se va a hacer todo en conjunto, ¿no? Y doctora, esto también, la sonoterapia también va de la mano con lo que es la acupuntura y la homeopatía. ¿Y cómo diferenciamos uno de otro? Ok. Lo que pasa es que, mira, el ozono es esto, ¿no? El oxígeno medicinal que se mete a un transformador y vamos a formar el ozono. Y es como se utiliza. La acupuntura, por ejemplo, tengo pacientes y cada paciente es diferente, que la acupuntura es la práctica de una medicina tradicional china y japonesa, que es la introducción de agujas muy finas en determinados puntos del cuerpo. Esto también es otro tema. Tenemos, por ejemplo, a mí me ha tocado atender pacientes y que es muy peculiar que se sorprenden los propietarios cuando ven que yo en cada trabajo utilizo una aguja nueva, porque las agujas, por supuesto, también se despuntan como las agujas que utilizamos para medicar. Okay. Entonces, yo puedo combinar acupuntura y ozono en el mismo paciente. Si este paciente, por ejemplo, es un poquito inquieto, apático, miedoso, con cualquiera de estas situaciones, yo puedo combinar ambas cosas para así, si no me va a permitir dejarle las agujas 20 minutos, pongo los mismos puntos de acupuntura con una pequeña pápula de ozono. Okay. Entonces voy a tener el efecto como si hubiera aplicado acupuntura o electroacupuntura incluso, si pongo las agujas en los puntos de acupuntura en el canal de vejiga o en cualquier otra vía, pero de esa manera voy a lograr que el paciente tenga los beneficios de ambos, aunque no me haya permitido aplicar las agujas como tal, porque necesito que el paciente esté quieto 20 minutos en promedio, ¿no? Complicado, ¿no? De repente luego son medio inquietos. Por cierto, ahí hay un gatito que nos quiere saludar. Hay que darle también voz a él. ¿Cómo se llama el gatito que nos está hablando? Así es. ¿Cómo se llama el gatito, Ser? ¿Cómo se llama tu paciente? Ash. Ash es un gatito que trae precisamente problemas para orinar. Entonces, bueno, pues le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Ya se va de visita. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, doctora, ¿y este tipo de medicina alternativa complementaria puede llegar a sustituir a la medicina convencional? No, jamás. Mira, la medicina complementaria es eso, complementaria. Por ejemplo, si tenemos un paciente, y depende mucho de la enfermedad que estamos tratando. Por ejemplo, si es un problema de una apiometra, bueno, puedo quitar parte de la molestia, de la carga al riñón, puedo bajar quizás temperatura con homeopatía o con acupuntura, pero ahí no hay vuelta de hoja. El tratamiento es una cirugía. Entonces, nos va a complementar y a dar una mejor calidad de vida, a la mejor necesidad de utilizar tantos fármacos, pero no la puede desplazar del todo. Y estamos hablando, por ejemplo, de si es un paciente oncológico, pues a lo mejor vamos a lograr reducir los síntomas, las molestias, pero jamás vamos a poder curar completamente un cáncer, ¿no? Okay. O sea, es darle una mejor calidad de vida. Vamos a quitar, por ejemplo, náuseas, dolor, pero
no lo voy a curar por completo, ¿no? O sea, es que esté mejor el paciente. Ok, doctora, tenemos unos saludos para usted en nuestras redes sociales y en la página. No olviden compartir a todas esas personas que nos están saludando. Leo López, Rodrigo Caravantes, Azucena Manzanares, no, Lucrecia Campos Manzanares, me imagino que es su hermana. Erin González Ruiz, Lucero Sánchez, Isela Campos, otra de sus hermanas, doctora, perfecto, la familia apoyando. Maravilloso, maravilloso. Y doctora, estábamos ahorita hablando de la calidad de vida y cómo es que los propietarios se sorprenden de los cambios que ven en sus pacientes. Yo quisiera presumir que he sido uno de esos propietarios. Hemos tenido oportunidad, mis animales de compañía y yo, de que la doctora nos dé, les haya dado a ellos alguna terapia, tanto de ozono y de acupuntura. Y pues nos gustaría saber, doctora, ¿usted alguna experiencia con algún paciente o incluso un animal de compañía que haya sido de usted, que le haya inspirado a seguir adelante en esto, que le haya a usted, ¿cómo decirlo?, tocado el corazón, que sea alguien, un chaparrito especial para usted? Híjoles, Mon, la verdad es que Monse me conoce de muchos años y sabe que sí soy de las que se encariña con los pacientes. Por supuesto que cada uno se lleva un pedacito de cristal y cada paciente es un caso especial, pero te puedo decir que cuando yo tengo más de 8 años, yo creo, atendiéndome con medicina complementaria, por supuesto voy a mis chequeos anuales, por supuesto hago todo lo básico por procurar la salud, pero tengo mi médico de cabecera que me atiende constantemente, o a veces ya ahorita ya no es con tanta frecuencia, pero sí tengo mi médico que me atiende en medicina complementaria, y él fue el que en algún momento, antes de que yo empezara a tomar cursos, cuando me dice, ¿por qué estás tan tensa? ¿Por qué vienes tan preocupada? Te noto el colon así y así. Pues es que tengo un paciente que me tiene con dolor de cabeza y demás, pero bueno, todos son bien especiales y me da mucho gusto cuando un cliente, cuando un propietario me dice, aunque ya estaba desahuciado, lo logramos, ¿no? Tenemos pacientitos que con degeneraciones ya en columna, con problemas sobre todo de compresión degenerativos o espondiloartrosis, logramos que caminaran, que estuvieran mejor, que se le quitaran lo gruñón, pero tenemos el caso muy especial de Rem, que es una gatita que a nosotros nos la refieren que tuvo una quemadura y llegó con nosotros sin el 40-50% de la piel de todo lo que es el dorso. Rem la tuvimos en terapia casi 3 meses y pues bueno, yo en mis inicios, aunque trabajo con exóticos y me puedo meter a la jaula con el león y demás, sí, con ellos ya sabemos las medidas preventivas, pero yo mis accidentes que he tenido laborando han sido precisamente con un gato de la familia Rodríguez, un gatito muy especial que me rasgó la nariz por dentro y de ahí me daban mucho miedo los gatos, pero cuando llegó Ren con nosotros, esa gatita me ayudó mucho. Ella y la doctora Liliana Alanús, que también me ayudó. Ella hace cosas más como esotéricas también, y ella tiene cierta comunicación con los animales. Entonces, cuando yo le dije, es que a mí me da mucho miedo tratar gatos, y pudimos hacer curaciones de Rem que no tenía piel, cuando la indicación era que estuviera completamente sedada, se le daban sus gotas de Relax, que es un compuesto orgánico de manera comercial. En ese entonces yo aún no manejaba el 100 la homeopatía, bueno, en el 90, porque todavía nos falta, esto es de todos los días, y Rem fue de los pacientes que aquí el doctor Olmos se reía de mí porque cuando yo llegaba y decía, ¿escuchaste? Me dice mamá, ¿no? Porque yo llegaba y la gatita vocalizaba, no era el maullido, sino era un ma, porque sabía que iba a llegar, le iba a dar de comer, la iba a revisar, iba a hacer su curación,
y fue un caso que evolucionó muy bonito. Hoy en día tenemos un paciente positivo a distemper, que es el coronavirus canino, que ya estaba en la fase nerviosa, donde están postrados, donde casi no se mueven, ya no comen. Comenzamos a manejar con la doctora Wendy, que es quien llevaba ese caso, o lleva ese caso más bien. La comencé a apoyar con ozono, y hoy por hoy la perrita ya camina, ¿no? O sea, ya tiene un 70% de movimiento, ya no se hace acostada, ya comenzamos a tener vida, ¿no? Sabemos que es un paciente que toda su vida va a estar con el problema del coronavirus, pero al final está, ¿no? Entonces, oye, qué maravilla, ¿no? Definitivamente son... Perdón, doctora, sí, definitivamente son muchísimas historias y efectivamente tengo el honor de conocer a la doctora, es un gran ser humano. Y pues ahorita que estaba mencionándonos acerca de la homeopatía, tenemos por ahí unos mitos y realidades acerca de estas prácticas. ¿Nos pudiera por favor aclarar, es mito o realidad que la homeopatía son chochitos? Ok, la homeopatía, sí, mucha gente lo toma como los chochitos, pero cuando a mí me preguntan, ¿le puedo dar homeopatía a mi perro? Sí, sí se lo puedes dar. La cuestión es que a diferencia de la medicina tradicional, la medicina complementaria es consistencia, es más lenta y tenemos cambios. Por ejemplo, un homeopático, yo te puedo decir que en crisis podemos tomar un homeopático hasta cada 2 horas, ¿no? Pero más que chochitos, aquí el chochito se deriva más bien porque es lo común o lo que la mayoría conoce, porque daban los chochitos que los venían en cualquier farmacia para los golpes de los niños, que eran lóbulos de lactulosa o de comprimidos derivados de azúcares para depositar ahí el medicamento y poderlo dar. Pero la homeopatía no se limita a los chochitos nada más, son concentrados orgánicos de plantas, de minerales y de otros compuestos que al final se manejan microdosis. Entonces, eso hace que tengamos la gama para poder manejar estos medicamentos sin provocar la toxicidad. Se hacen tantas diluciones y aquí para todos es contrario, es difícil entenderlo, que si yo te digo que este está a las 6 y este está a las 200, es más potente el que tiene 200 diluciones que el que tiene 6. Pero lo puedo utilizar en gotas. Yo en la mayoría de los pacientes lo utilizo en gotitas. Pongo nada más 1 o 2 lóbulos, un poco de alcohol homeopático, pero esto es con el fin de preservar el compuesto. Les hago muchísimo hincapié que al igual que cualquier medicamento es muy importante que este medicamento se maneje con todas las medidas de precaución. Esto es, a nosotros regularmente te dicen toma chochitos y son tantos chochitos, o toma las gotas y nada más te dejas caer el gotero. Sí, pero el perro no lo va a hacer de esa manera. Entonces hago una dilución y de ahí les vamos dando gotitas. Por ejemplo, si es un ave, a lo mejor sí les voy a decir, en lugar de 5 gotitas en el agua de bebida o directas en la boca, se las vas a tratar de dar en el pico. Si no lo acepta, pues lo dejamos en el agua de bebida. Te puedo decir que, por ejemplo, hemos manejado homeopatía con las cabras enanas en el zoológico de Hecatl, que está en Ecatepec, que hemos manejado algunos compuestos orgánicos me encanta combinar, por supuesto, creo en todo lo que estoy haciendo y estoy viendo los resultados. Y, por ejemplo, sí, a esos pacientitos del Hecatl que estuvimos visitándolos con cierta frecuencia, les manejábamos de repente homeopatía, ozono y algunas terapias tópicas, por ejemplo. Entonces, sí son chochos, pero son diferentes. Por ejemplo, yo a un niño no le puedo dar un chocho que viene para adulto, o un lóbulo, que es la palabra correcta, no le puedo dar un lóbulo que es para adulto, porque el del adulto viene con una concentración más alta de alcohol. Y si a un niño le doy 5 chochitos, o 7, u 8, a lo mejor al adulto le voy a manejar 3 lóbulos nada más, pero es por la concentración y el alcohol homeopático que estoy manejando en esa presentación. Entonces, sí,
es parte de, pero no todos son hechos. Este tipo de que comentas de que, bueno, van diluidos o llevan una base de alcohol, eso de repente a la gente le puede hacer un poco de ruido, ¿no? O sea, oye, pero a lo mejor no le puede hacer daño a mi perro, o sea, ahí, ¿qué tipo de alcohol es el que se maneja o cómo tenemos esa certeza de que no le va a hacer daño? Ok, sí. Esto es muy importante, que ciertamente es un alcohol en grado homeopático que se puede ingerir, porque sí me han llegado pacientes que dicen, le comencé a dar homeopáticos o cometen el error de que van a alguna farmacia homeopática y les venden la base madre o el compuesto madre y entonces llegan a quemar la lengua. Entonces, sí, yo cuando comienzo a trabajar con un paciente les explico. Yo sé que los gatos y los perros no van a tomar azúcar, ¿verdad? Pero pongo a manera de conservador 3 o 4 lóbulos de lactulosa y les enseño, ¿no? Estoy poniendo estos tochos y estoy poniendo esta cantidad de alcohol, pero es alcohol homeopático. El grado de consumo es diferente. El alcohol, los 7 grados de alcohol que manejan las bebidas, al grado del alcohol que utilizamos en clínica, no es lo mismo al grado del alcohol homeopático, que ahorita sí te fallo, no te sé decir cuántos grados tiene, pero es específico para homeopatía. Oye, doctora, ahorita estabas comentando que de repente la gente va y lo compra en donde venden homeopatía, ¿no? En ese caso, la homeopatía veterinaria no la encuentras en cualquier lugar, me imagino. ¿Hay lugares específicos donde se vende o es directamente con el médico veterinario que está tratando? Así es, sí, mira, no tenemos una farmacia como tal. De hecho, a nosotros los compuestos nos los vende la misma farmacia que lo hace para humanos. Y aquí el hecho de que los dé, es muy interesante el contexto de los homeopáticos, porque es la personalidad de cada individuo, es parte de su ser, y entonces eso lo traspolamos al perro. Entonces, por ejemplo, es muy chistoso cuando a nosotros nos comenzamos a ver toda la formación, que por ejemplo dices, este es un paciente Arum, que el compuesto es el oro. Este es un paciente Arum, que es un paciente viejito, que está como que apático a todo, no me interesa gran parte de las cosas. Entonces, ok, a esa persona que tiene esa personalidad, le voy a manejar este tipo de compuestos. Cuando a mí, por ejemplo, me han llegado a llamar y a decirme, dime qué medicamento le doy, es que estoy en la farmacia homeopática y dime qué le doy. No, necesito saber si le gusta el frío, el calor, si sube, baja, si es hiperactivo, si le gusta la compañía, si él es de 1 hora y déjame dormir, déjame solo, déjame tranquilo, porque al final cada paciente es individual. Entonces, aunque yo a que es un paciente cardiópata geriátrico y con problemas de espondiloartrosis, estoy manejando, por ejemplo, Aurum argentum y otro compuesto orgánico, no se lo puedo manejar al otro que en apariencia es lo mismo. Si es una paciente que es geriatra, sí, que tiene la misma condición, pero esta es faldera y siempre quiere que esté su propietario con él, que lo estén abrazando, que no soporta estar sola, que siente angustia cuando se queda solita en casa. Entonces, ahí voy a manejar otro tipo de compuestos. Entonces, aunque sí es lo mismo, los traspolamos y hacemos las diluciones diferentes para ellos. Principalmente es esto, ¿no? Hacer las diluciones diferentes. Ok. Perfecto. Doctora, pues estamos aquí, la verdad, súper impresionados con lo que nos está platicando. Pocos son los médicos que hablan de este tipo de medicina y la verdad es que nos gustaría más saber cómo localizarla, cómo poder contactarla. Es directamente en la página de Clínica Veterinaria Cristal para poder tener una consulta con usted, una evaluación. Así es, Monse, sí. Por el tema de la pandemia, de momento todavía nos seguimos manejando bajo citas, pero bueno, también entendemos que de repente me ha pasado y sí lo hago mucho, y no es irresponsable, sino es comenzar a apoyar al paciente, porque de repente
tú conoces el movimiento que tenemos. Y de repente tengo pacientes que vienen de Catepec, de Nesa, de lugares donde les cuesta mucho trabajo desplazarse para poder llegar, ¿no? O que tienen que pedir permiso, o ahorita que están haciendo el trabajo en casa, pues al final no se pueden salir tan fácil. Entonces, sí, de repente, si a alguien le urge una consulta y les puedo apoyar, pues con todo gusto, ¿no? Me contactan, vemos en qué puedo apoyar al paciente en lo que pueda llegar con nosotros, ¿no? Perfecto. Que pues cuando es una urgencia, sí les digo dónde estás y trato de remitirlos al médico más cercano, ¿no? Perfecto. Pero si no, sí, con todo gusto, ¿no? Perfecto. Vamos a colocar en los comentarios de este video las redes sociales de la doctora, y por el momento vamos a ir a un bloque y regresamos para seguir platicando de cómo estas terapias ayudan a los animales de compañía a volver a vivir. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis Que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quieres saber de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quieres ayudar a la economía local? En Ignelia, Tradición y Esperanza, con valor. También te damos a conocer las fundaciones que te ayudan y apoyan en los momentos más difíciles. ¿Dónde? Aquí, en Ignelia, Tradición y Esperanza, con valor. ¿Cuándo? Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX.com. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. ¡Hurra! Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Regreso aquí en La Voz del Veterinario con la doctora Azucena Campos, médico veterinario zootecnista con diplomado en medicina complementaria, homeopatía, ozonoterapia y acupuntura. ¿Y saben qué? Es experta en especies no convencionales. Compartan, ayúdenos a compartir este video para que cada vez más personas están enterados que existe en La Voz del Veterinario para resolver sus dudas, para recibir también, ¿por qué no?, críticas, ¿no?, positivas y negativas, nos ayuda a crecer. Todas las dudas que ustedes quieran saber acerca de la medicina complementaria para sus animales de compañía, aquí las recibimos. Pueden localizar a la doctora Azucena Campos en las redes sociales de Facebook y de Instagram de Clínica Veterinaria Cristal. Nos comentaba la doctora que por el momento, debido a la situación de la pandemia, únicamente es mediante cita. Entonces, por ahí chéquenlo, compartan el video y los invitamos a que dejen un correo de voz en el 55 64 18 82 80 aquí en cabina. Y doctora Azucena, tengo otra pregunta para usted. Hay personas que aún están convencidas de que la acupuntura es un mito y que está sujeta a una expectativa de respuesta. Esto es que si crees que algo te va a doler, te va a doler, tal cual, ¿no?
Y si crees que te va a calmar, te calmará. Doctora, ¿usted de acuerdo a su experiencia, o usted cree que los animales tienen la capacidad de procesar el mecanismo de la curación con acupuntura si no lo han percibido antes? Sí, claro. Mira, te decía que por eso cada paciente es individual. Diferente. Cuando yo comienzo a hacer una evaluación para ver si es candidato o no para acupuntura, hay ocasiones en que aparte de poner un poco de aromaterapia, de poner lavanda, pues sí, los soborno con un premio, con un pedacito de una galleta, el apapacho, les doy un masajito, y a veces estoy hablando con el propietario y la mayoría de las veces te puedo decir que está más preocupado el propietario que el perro o el gato. Sí. ¿Por qué? Porque sí tengo pacientes que me han dicho, es que duele, ¿no? Es que son muchas agujas, pero ¿cuántas le va a poner? No lo sé. O sea, yo puedo proyectar 8 o 10 puntos y al momento de irlos colocando veo que aquí hay más dolor, que aquí hay más molestia y entonces meto más agujas. Entonces, nunca les digo exactamente voy a poner tantos, ¿no? Pero sí ha habido clientes con los que sí he tenido que al momento estar hablando con ellos y decirles, mira, esto es tan fácil como así, y ponerme yo la primera aguja. Eso me la enseñó, o lo vimos también, cuando yo tomé tanto ozono como acupuntura, en los docentes que yo he tenido, sí nos hacen hincapié en sientan y pónganse en el lado del paciente. Entonces, pues la ventaja es que un piquetito, pues cualquiera lo aguanta y no pasa nada. La aguja es tan fina que muchas veces es imperceptible. Entonces, si tú ves que el propietario está muy nervioso, muy tenso, muchas veces lo que hago es que hablo, les explico, les pregunto, y en lo que estoy haciendo la historia clínica del paciente y demás, estoy apapachando al perro. Regularmente hacemos un estímulo lateral a donde vamos a poner la aguja para que así se distraiga con el apapacho o la sobada del otro lado y yo poder aplicar la aguja y así distraer, pero la mayoría de las veces es más la preocupación y tensión del propietario que la mascota como tal. Entonces, eso hace una gran... Fíjate que, bueno, yo voy a platicar una anécdota que me pasó justamente con la doctora Azucena, que me ayudó con mi chaparrita, con Kenia. Y bueno, cuando fue la doctora a aplicarle la terapia, creo que me está describiendo porque yo era el más preocupado, el más nervioso. Y bueno, la verdad es que sí, cuando le fue poniendo las agujas a Kenia, pues sí, al principio Kenia así como que, ey, espera, ¿qué haces, no? Espera. Pero después como que le empezó a gustar. No, y ya después cuando ya tenía todas las agujas y cuando le empezaron a dar porque es una descarga, ¿no? Eléctrica que se les da muy pequeña. No, bueno, no quiero decirles, Kenia parecía que se estaba derritiendo, así como mantequilla ahí en el tapete. Relajada. Así, sí, no, feliz. Y la verdad es que ayudó muchísimo. Como saben, Kenia ya es una perrita geriatra y tiene varios malestares y todo. Sin embargo, sí le ha ayudado, pero influye mucho, como dice la doctora, ¿no? También el trato que les da, la confianza, la seguridad que les transmite, ¿no? Y doctora, tengo una pregunta también. Este tipo de medicina alternativa, o en este caso la homeopatía, la acupuntura, ¿aplica para todas las especies? Es decir, ¿se la puedo poner a un pajarito, a un hurón, a un cuyo, a un elefante, o está limitada? No, sí, y aquí depende mucho, te digo, del manejo que nos pueda permitir el paciente, ¿no? Por ejemplo, sí, yo en los cuyos son, por ejemplo, bastante quisquillosos y sí manejo ozono y homeopatía, pero acupuntura no. Okay. En un erizo, por ejemplo, que está saliendo de cirugía, en un hurón y que están pues todavía bajos de temperatura, sedados y demás, puedo poner puntos de acupuntura para estimular el regreso más rápido de una anestesia, ¿no? Con todos, yo creo que no hay especie con la que no se pueda, pero depende mucho de qué tan improntado o qué tanto te maneje. Con los exóticos, el problema es ese, que muchas veces, por ejemplo, tengo muchos pacientes de aves que en su vida los han tocado, ¿no?
que no los permiten. O sea, él está en la jaula y el día que tiene un absceso, que se enferma y demás, sí se vuelve un problema porque las aves son tan frágiles en ese contexto que tú los manipulas, y si nunca se han manipulado, se espantan tanto que pueden llegar a una parada cardíaca. Entonces, esto es parte también, yo pienso, por lo que muchos médicos no los quieren atender, porque, pues sí, o sea, es muy fácil que un ave, un hámster, con Monse tenemos por ahí una experiencia de un hámstercito que traía un absceso terrible y entró en un periodo de apnea, lo atendimos y demás, y se curó el absceso, y al momento en que lo sacan para entregárselo al propietario, entra otra vez en apnea, y así paniqueados los dos médicos que me estaban ayudando, y les digo, no, es normal, o sea, en ellos es normal porque lo mismo, ¿no? Son muy, muy sensibles en ese contexto, y era lo que decían, que ese hámster en especial estaba súper improntado nada más con una sola persona. Entonces, el hecho de que lo tocáramos, pues varios, hiciéramos manejo, pues complicaba las cosas, ¿no? Lamentablemente en ese momento no teníamos, por ejemplo, anestesia inhalada como lo podemos hacer ahora para un manejo rápido y evitar tanta tensión. Entonces, bueno, se hizo y fue un hámstercito que todavía vivió como año y medio más después de ese episodio, pero claro que sí se puede. Sí se puede. Oye, pues qué padre saber que esto que existe, que se puede aplicar en varios animales y que es una alternativa realmente importante, como tú bien comentabas, es algo que se maneja de manera paralela a la medicina convencional. Doctora, ha sido un verdadero placer haberte tenido a esta hora en este programa. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Nos gustaría seguir platicando más adelante sobre el tema. Y bueno, por el momento, pues todos estamos llegando al término de esta emisión, pero la verdad es que sí, hemos aprendido muchísimo. Un placer, de verdad, doctora, haber estado contigo aquí en este programa. Igualmente, muchas gracias en saludarlos y pues poder poner un granito de arena para que se entienda que sí hay charlatanes, pero también hay quien nos hemos quemado las pestañas porque esto aplique y funcione, ¿no? Perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Azucena Campos, por ilustrarnos en este tema tan interesante de la medicina complementaria. Gracias. Así es, muchas gracias, doctora, y esperamos que nos pueda apoyar en un futuro con algún otro programa. Cuando gusten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Mi nombre es Larry Yuriel. Los espero el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Vamos a hablar sobre gestión veterinaria. Y bueno, por el momento los invito a que continúen, que no se separen de sus monitores, de sus teléfonos, porque viene Respecan y Uculen en la radio, donde vamos a hablar de otitis. Así que no se vayan, nosotros regresamos con Respecan. Esto fue La Voz del Veterinario. Muchas gracias. Quédense con nosotros, no se vayan. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.